Hola, muy buenas a todos. Este es Autos Fórmula TV. Mi nombre es Ariel y en esta ocasión les estaré entregando un resumen de lo que fue el segundo día de test de pretemporada de la Fórmula 1 del 2021, precisamente en Bahrein, en la localidad de Sankir, un kilómetro de 5,5, casi 5,5 kilómetros de longitud. Este test se celebró el día 13 de marzo, sábado 13 de marzo a las 8 de la mañana. Se ponía el semáforo verde y daba inicio al test matutino. Uno de los protagonistas de ese día era Fernando Alonso, el cual ya estaba en el garaje preparándose dentro del Fórmula Alpine. Pido disculpas por algunas palabras, algunos errores que puedan ver por ahí en este video. Es uno de los primeros que subo y nada, lo que se trata es de ir mejorando con el tiempo. Por otro lado también se quería ver o llamó la atención el mexicano Checo Pérez, como se ve en la imagen, cuando se le vio portando el uniforme de Red Bull, debutando con Red Bull en el día 2 en Bahrein para las pruebas. Y también se esperaba ver a Carlos Sainz con Ferrari por primera vez, también debutando ese día. Los primeros a salir a la pista eran Daniel Ricciardo y el canadiense Nicolas Latifi de Williams. Esta vez sí, Williams trajo a uno de sus pilotos estelares, precisamente a los dos para este día, y Latifi salía junto a Daniel Ricciardo. Detrás de ellos, y con 7 minutos después de haber iniciado la sesión, Fernando Alonso era quien robaba cámara después de un largo tiempo fuera de la Fórmula 1 y daba vuelta en el circuito rodeado de sensores. Con 10 minutos de test, Latifi marcaba el primer tiempo, una vuelta de acoplamiento con 1.53.6. Detrás de él, Hamilton marcaba su primer tiempo también, rodeado de sensores, con 1.38.8. Y con 10 minutos de test era Sebastian Vettel quien rodaba en pista, dando una de sus vueltas con los neumáticos prototipos. Vettel era el único que rodaba sin sensores en ese momento. Y ya con 25 minutos de test transcurrido, salía Sergio Pérez y marcaba su primera vuelta 1.36.1. Y detrás de él, a 45 minutos de test, era Carlos Sainz, quien hacía un tiempo regular, más o menos llamativo, de 1.33.0. Detrás de él le seguían Mazepin, Latifi, Alonso y Hamilton. Ya con una hora de test transcurrida, parece que Sebastian Vettel y su equipo tenían problemas porque solamente habían completado 3 vueltas sin cronometrar. Y luego de esa hora y un poco más de 10 minutos salía Fernando Alonso y marcaba una vuelta llamativa con 1.32.769. Eso era para colocarse primero por encima de Sainz. Detrás de él, y a 1 hora y 40 minutos de test aproximadamente, era entonces Daniel Ricciardo, que salía y desplazaba a Fernando Alonso por la primera posición, haciendo un tiempo con los duros de 1.32.5. 5 minutos después, Alonso, que aún seguía en pista con los duros, mejoraba el crono del tercer sector y se ponía por delante de Daniel Ricciardo con un tiempo de 1.32.339. Y casi 2 horas de test, Aston Martin confirmaba que tenía problemas en la caja de cambio, y eso explicaba por qué Vettel había rodado tan poco en ese momento. Con 2 horas de test completadas aproximadamente, era Carlos Sainz quien apretaba en las curvas 6 y 7 y perdía su monoplaza sin consecuencias muy graves para él. Por otra parte, y del mismo modo, Latifi, el canadiense del equipo Williams, hacía un trompo también tan fuerte que dejaba sus neumáticos delanteros casi destrozados. Pero quien corrió con menos suertes, con 2 horas y un poco más de 15 minutos, fue Lewis Hamilton, quien perdió su auto y provocó la primera bandera roja del día al trompear saliendo de la curva número 13. Y como es normal, se retiraba el Mercedes en ese momento de la pista,
cubierto por una lona para que no se pudieran apreciar detalles del monoplaza. Antes de ese incidente de Lewis Hamilton con los blandos, Daniel Ricciardo había desplazado a Fernando Alonso por el primer lugar, marcando un tiempo de 1:32.215. Y luego del incidente, después de haber terminado la bandera roja, con 2 horas y 43 minutos de test aproximadamente completado, los pilotos volvían a los monoplazas para seguir obteniendo resultados de los reglajes que estaban haciendo en cada equipo. Y al completarse 3 horas de test, estas eran las posiciones por el momento, dominada por Daniel Ricciardo, seguido muy de cerca de Fernando Alonso y Nicolás Latifi en una tercera posición. En la cuarta se encontraba Sainz, quinta Mazepin, que estaba haciendo un test discreto. En la sexta posición estaba Sergio Pérez, le seguía Lewis Hamilton, que ya estaba fuera de pista en ese momento, y Yuki Tsunoda en la octava, seguido de Giovinazzi noveno, y Sebastian Vettel aún seguía en el garaje en la 10ª posición. Hablando de Giovinazzi, que hizo un test discreto, al principio, a 1 hora de test, solamente había marcado 3 vueltas sin cronometrar, pero luego, con 1 hora y 20 minutos después, marcaba su primer tiempo para colocarse noveno. Eso fue una vuelta de acoplamiento con un tiempo de 1:38.5. Luego de esto, completó 26 vueltas, faltando 1 hora 20 minutos de test. Había completado, faltando, disculpen, 1 hora de test, había completado 41 vueltas. Bien, eso lo había completado 26 a falta de 1 hora y 20 minutos, pero luego duplicó la cantidad de vueltas a falta de 1 hora de test. Pero era sin mejorar su tiempo. Probaban reglajes con los sensores, los neumáticos, y se colocaba o mantenía la posición número 9, solamente por delante de Vettel en aquel entonces. Detrás de él, y faltando 1 hora para finalizar el test, pasaba de una 7ª posición a una 3ª Latifi, con los neumáticos suaves, con un tiempo de 1:32.5. Y Tsunoda, por su parte, fue uno de los primeros pilotos en marcar un tiempo al principio de 1:37 para acoplarse. Luego, con 16 vueltas completadas, se colocaba en la 7ª posición, y 1 hora después descendía a la 8ª posición, aunque había mejorado su tiempo en 1:34.7. Pero Tsunoda, al igual que la mayoría de equipos, estaba probando tandas largas de carrera con los neumáticos. Luego de esto, Tsunoda, menos de 1 hora de test, se colocaba en la 5ª posición y mejoraba su tiempo en 1:32.7 con los neumáticos medios, y ya para ese entonces había completado 51 vueltas. Sergio Pérez, por su parte, estaba tercero, ya a falta de 40 minutos del final del test, con un tiempo de 1:32.4 con los neumáticos duros, y había completado una cantidad de vueltas de 39. Había rodado muy poco Sergio Pérez. Yuki Tsunoda, Mazepin y Giovinazzi, a falta de 25 minutos del test para que finalizara el test, eran los que rodaban en pista, y junto a ellos, luego, faltando 20 minutos, se unieron nuevamente Lewis Hamilton, que volvió a pista, y Carlos Sainz. Por su parte, el equipo de Aston Martin todavía seguía en el garaje y trabajaba en lo que era los reglajes del automóvil, pero no se veía señales de que pudieran salir a pista, ya faltando 15 minutos para que finalizara el test. La mejor vuelta de Vettel fue la de acoplamiento, 1:38, y se mantenía en una 10ª posición, solamente completó 10 vueltas. Por otro lado, Giovinazzi era el único que mejoraba su tiempo en 1:36, de 1:36.5 a 1:36.0.
pero aún así se mantenía detrás de Hamilton en la posición, o terminaba detrás de Hamilton en la posición 9, ya faltando 5 o 6 minutos para que finalizara el test. Así estaban las posiciones en la pizarra. Para ese entonces, todavía dominada como el primer día, en la mañana, por Daniel Ricciardo, seguido de Fernando Alonso y Sergio Pérez. Luego de esto, luego de los 5 minutos, se mostraba una bandera roja, no se sabía la razón, pero así se daba fin a la primera parte de test del día 2, 13 de marzo, de el segundo día de pretemporada de la Fórmula 1 del 2021 en Bahrein. Las posiciones dominadas hasta este momento, la pizarra se quedaba con Daniel Ricciardo en una primera posición. Repetía Ricciardo como el primer día, dejando el McLaren primero con un tiempo de 1:32.215 con los neumáticos blandos, seguido del español Fernando Alonso, que hizo 1:32.3, y Red Bull con Sergio Pérez se quedó con la tercera posición de tiempos en 1:32.4, detrás de Pérez y el canadiense Latifi de Williams en una cuarta posición, en quinto Yuki Tsunoda, sexto Sainz, séptimo Mazepin, que no se sintió mucho en los test, no rodó mucha cámara. Hamilton, que completó 58 vueltas, se mantuvo en la octava posición, la novena Giovinazzi, y en la décima Vettel, que prácticamente no pudo rodar ese día, solo con 10 vueltas. Y hasta aquí la primera parte del segundo día de test de pretemporada de la Fórmula 1 del 2021.